Llega el momento de, disfrutar de la radio y la TV con información relacionada a la bromatología. Como siempre, los martes tenemos un lindo encuentro con la licenciada Silvia Ortiz, que ya está con nosotros, que nos trae también invitados especiales para abordar a temas muy interesantes. Hoy un tema más que interesante, ya lo veníamos llevando adelante el encuentro pasado, hablamos de plaguicidas, pero hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Es así, Sil? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bastante contenta y entusiasmada porque hemos traído a un compañero de la facultad que trabajamos juntos hace muchos años, y un ingeniero agrónomo especialista en el tema que nos va a hablar de este tema tan interesante. Excelente. Hice un abordaje nada más como para hablar de los cuidados y que ir orientando a la audiencia. Claro, así que Gustavo, es un placer volverte a tener acá. Ya hablamos de otro tema de agroecología, ¿no es cierto? Hace un tiempito atrás, y ahora nos gustaría que nos hablaras de cómo es de plaguicidas. Buenas tardes, Silvia, y buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo te va? Bien. Sí, el tema plaguicidas no es menor, es muy importante y es algo que de una forma u otra la mayoría de las personas en algún momento estamos en contacto o nos incumbe con respecto al tema de la salud. Claro. Así que, nosotros hicimos una referencia como es la semana pasada, pero me gustaría que lo volvieras otra vez de nuevo a por qué nosotros le llamamos plaguicidas. ¿Qué sería un plaguicida o por qué le llamamos plaguicida? Antes de eso me gustaría, porque hay como sinónimos y otros autores no lo consideran como sinónimo, pero podríamos decir que plaguicidas es un agroquímico, o es un pesticida, o es un fitosanitario, o es un producto para controlar algo. O sea, nosotros a los fines ahora prácticos de lo que vamos a estar comentando, lo vamos a considerar todos como sinónimos, o en general dirigiéndonos al mismo enfoque. Porque a veces hay gente que hace diferencias por el tipo de molécula o el origen que tiene. En nuestro caso generalizamos y podemos llamarlos a todos plaguicidas. ¿Y plaguicida qué sería? Sería toda una sustancia que nos permite controlar, en este caso, algún organismo que se convirtió en plaga. Y esto de un organismo que se convierte en plaga sería cualquier tipo de insecto, ácaro, incluso mismos roedores, ratones, ¿no es cierto?, o lo que fuera, en donde están interfiriendo alguna actividad humana que nos está afectando la presencia de ese organismo. Eso sería una plaga. Entonces, para eso viene el nombre de plaguicida, es decir, alguna sustancia que yo voy a utilizar para controlarla, ya sea para repeler, para modificar su conducta, para que deje de alimentarse o para controlarlo a nivel de provocarle la muerte. Entonces tengo distintas opciones. Y estas sustancias pueden ser de origen químico principalmente, que es la gran mayoría, pero también pueden ser de origen mineral y pueden ser de origen biológico. O sea, hay sustancias de origen biológico. O sea, que se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿no es cierto? Los podríamos clasificar de diferente manera. En el tipo de origen o el tipo de molécula al cual nos estamos refiriendo como plaguicida, sería estas tres posibilidades. En general abarcaríamos todas. Y si nos centramos en las de origen químico, hay distintas formas de clasificarlo. Una forma de clasificarlo sería si yo lo voy a dirigir a un control para insectos. Entonces de ahí viene el nombre de insecticida. Si yo lo voy a dirigir para controlar roedores o ratones, va a ser un rodenticida. Si es para controlar un problema de hongos, le llamamos fungicida. Así normalmente, o para controlar malezas o hierbas, herbicida. Esa es una forma de clasificarlo según el destino donde va. Otra forma de clasificarlo también es por el grupo químico o la molécula química. Esto ya es más, incluso está relacionado en la forma en que deben ser registrados. Entonces puedo tener grandes grupos químicos en el cual dieron origen a un montón de plaguicidas. Ejemplo serían los organofosforados. Organofosforados son productos que en su molécula, que es una molécula orgánica, hay presencia del elemento fósforo. Los organoclorados es lo mismo, donde en esa molécula hay cloro presente, o derivados del ácido carbámico, que son los carbamatos, o piretrinas o piretroides, que son derivados del piretro, y así hay un montón de clasificaciones de grupos químicos
y hasta te diría que en la actualidad siguen apareciendo nuevas clasificaciones de nuevos grupos químicos o nuevas moléculas que van siendo incorporadas en el mercado. De esto tenemos una gran variedad y con destinos muy variables. Incluso algunos se los usa como para una especie de control biológico, que podría ser en este caso concretamente una ferormona. Una ferormona para control sexual, por ejemplo, o donde se lo puede usar para monitoreo, en el caso de insectos, que es muy común. Otro caso podés tener el uso de productos biológicos, como el Bacillus thuringiensis, que es un bacillus que se lo usa para control de lepidópteros. Los lepidópteros son ese grupo de insectos que le llamamos polillas o mariposas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una gama muy grande de opciones. Y a nivel doméstico se utilizan muchísimo los insecticidas, o sea, por ejemplo, para guardar la ropa, como vos dijiste, sí, para también polillas. Exacta, y gracias por tu acotación ahí, porque tenemos que tener en cuenta también lo siguiente: existen productos para uso agrícola, bien definido. Por otro lado, existen productos para uso domisanitarios, que se llaman, es decir, para usar en domicilios o en lograr un control sanitario en algún establecimiento, ya sea un establecimiento que produce alimentos, un establecimiento o incluso oficinas, donde yo tengo que hacer un control de insectos rastreros, insectos voladores. Entonces existen distintas opciones, incluso la línea jardín para usar en los jardines en las casas, ¿no? Lo que no debería ocurrir, que a veces suele ocurrir, y esto habría que estar muy atento, es que se utilicen productos de uso agrícola que están inscriptos o formulados para el uso a campo agrícola, que sean utilizados en domicilio, porque generalmente allí podemos tener serios problemas, principalmente con los residuos, ¿no? Claro. Que justamente en el programa anterior habíamos hablado de qué es lo que significaba el residuo, ¿no es cierto?, que queda después de la aplicación de este plaguicida y cuán importante es. Y bueno, me gustaría que hablaras en cuanto a los peligrosos o los altamente peligrosos, sí, los que están prohibidos. Perfecto. Bueno, mira, a nivel primero de residuo me gustaría aclarar algo. Todos los productos dejan residuos. ¿Y qué sería residuo? Son los restos de ese plaguicida que quedan a lo largo del tiempo. O sea, yo lo aplico y ese plaguicida en una fruta, en un árbol, en un rosal o en la pared de la casa, a lo largo del tiempo sufre una degradación. Es una curva de degradación que se le llama, en donde va decayendo la concentración de ese plaguicida porque se va alterando, porque llueve, por la luz, por el calor, la temperatura, etcétera, etcétera. Hay varios factores que influyen. Entonces, siempre va a quedar, eso va disminuyendo, pero siempre queda algo, aunque sean hasta trazas, es decir, pequeñísimas cantidades, siempre quedan, ¿no? Entonces, residuo voy a tener siempre cada vez que aplico un producto. Y por el otro lado, más grave todavía sería si yo he utilizado productos altamente peligrosos. Hoy en día hay clasificaciones que antiguamente los productos no estaban clasificados como sí, y después de mucho tiempo y de evaluación de algunas problemáticas que surgieron, se han detectado que son mutagénicos o que pueden producir mutaciones, o que son teratogénicos o que pueden inducir a problemas de cáncer, o bueno, un montón de cosas. Lo más, digamos, leve podría ser una especie de irritación en la piel o en la vista, o ese tipo más leve, pero también podemos tener intoxicaciones, ¿no es cierto?, más complicadas. Entonces, el tema de residuos es muy importante, incluso si he estado manejando productos altamente peligrosos. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, deberían uno estar seguro que lo que está comprando tener que venir siempre con el marbete original. Si hay un fraccionamiento, cosa que está prohibido por ley, no debería ocurrir, ¿no? En ese marbete me da todas las especificaciones técnicas. Yo puedo ingresar a la página del SENASA, en donde tiene un link especial donde yo puedo chequear los distintos productos que existen. Es decir, la primera recomendación sería que sea un producto que esté autorizado e inscripto. Segundo, que esté inscripto para el cultivo o para el destino que quiero usarlo, ya sea para controlar, algún parásito externo en los perros o gatos, o que sea para un producto que esté autorizado para control de determinada plaga en la agricultura, ¿no?
para ese cultivo. Ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque ahí están fijadas, en el caso de la cuestión agrícola, lo que se llama el periodo de seguridad o periodo de carencia, que es el tiempo que tenés que esperar entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha. Pongamos un ejemplo, tengo que cosechar vid para destinarlo para la uva. Vamos al ejemplo concreto, que es el que me acuerdo ahora, del azufre. El azufre, que es un fungicida muy común, utilizado ya sea en polvo mojable o en espolvoreo para la vid, tengo que esperar 30 días, es decir, un mes entre la aplicación del azufre al cultivo y la cosecha. O sea que la última vez que yo hago una aplicación de azufre lo tengo que hacer 30 días antes del día estimado de cosecha. Si no, ese producto pasa al vino. O sea, se lo lleva al agua y van a quedar residuos que están por encima de los valores permitidos, incluso le puede transmitir sabores desagradables al mismo vino y yo me puedo estar intoxicando por consumirlo. Entonces, el periodo de seguridad es importantísimo respetarlo, porque es la forma de asegurarte de que ese residuo quedó por debajo de un nivel que no me va a hacer daño. Claro. Y cada producto tiene su propio periodo de seguridad, no son para todos los mismos, no son 30 días. Hay productos que tienen 5 días, otros tienen 15, otros 20. ¿No? Va variando muchísimo. Entonces, esto es tremendamente importante, respetarse, o respetarlo, o hacerlo respetar. Más, incluso para una lechuga, una verdura de hoja, por ejemplo, una selga que la voy a consumir sin cocinar o cruda. Peor todavía, porque me puedo estar ingiriendo, estar consumiendo unas determinadas cantidades elevadas o superiores de esos residuos que me pueden estar afectando a la salud. Claro. Lo bueno es que hay veces que hay que diferenciar entre la toxicidad que puede provocar aguda y la toxicidad crónica. La aguda es síntomas inmediatos, ya sea porque me dio síntomas al poquito tiempo de ingerir un alimento, o porque estuve en contacto con un plaguicida y al rato a los 15 minutos siento mareos, ganas de vomitar, no sé. Eso se llama intoxicación aguda. Y la intoxicación crónica es la que pasa muchísimo tiempo, ya vemos años inclusive, y voy acumulando en mi cuerpo las toxinas estas, que a lo largo de mucho tiempo me pueden desencadenar un problema. Claro, qué importante que es lo que estás diciendo, porque a veces la gente va a comprar y cree que es solamente ir a comprar, no fijarse en el rótulo, no saber qué está comprando, como vos dijiste, si es para un jardín o es para una finca, que son, ¿no es cierto?, las dosis son diferentes unas que otras. Entonces, o sea, no comprar y no aplicar en forma así, sin discriminación, porque uno tiene que estar fijándose esto que es tan importante para que el alimento que después voy a ingerir, en el caso de ser una finca, una granja o lo que sea inocuo para la salud, porque si no... exactamente. No solamente me va a matar las plagas, sino que después voy a tener un problema de salud. Exactamente. El tema es cómo llegar a ese punto de equilibrio en donde yo me asegure de que no estoy. Y no da gusto, no da sabor las concentraciones muy bajas. O sea, yo como consumidor de frutas, verduras o algún otro organismo, otro alimento procesado, puedo estar ingiriendo residuos de alimentos, de plaguicidas en los alimentos sin estar consciente, sin saberlo. Claro. Entonces, lo mejor es asegurarme de que cuando voy a necesitar aplicar algún producto, que sea el que está autorizado, registrado, inscrito en el SENASA, y por el otro lado, el mismo SENASA, yo debería pedirle o asegurarme o exigirle que siga haciendo, que por ley le corresponde, los controles tanto a campo como durante el transporte y a góndola de muchísimos alimentos que él debe chequear y testear de que no estén con residuos por encima de los valores permitidos, ¿no? Claro, importantísimo. Claro. Otra de las cosas que, por ejemplo, cuando yo los voy a almacenar, en el otro programa hablamos sobre eso, sobre los cuidados de que tengo que tener en la casa y en las fincas, donde los plaguicidas y todas las cosas de limpieza tienen que estar muy aparte de alimentos o sea, granos, por ejemplo, colocarlos todos mezclados, que eso es sumamente importante. Como anécdota final, te puedo decir que lamentablemente poco se cumple, principalmente en finca. Mucha gente usa para dosificar, hacer la medida de los que son líquidos, una mamadera. ¡Ay, Dios!
Eso es. Ah, pero bueno, locura. lo tengo que decir porque lo he visto. Sí, sí, sí. Es muy Sí, común, ¿no? claro. Y esa mamadera puede un día terminar en cualquier lado. Sí, sí, y bueno, tal cual. ni pensar lo que puede ocurrir, ¿no? Muy bien. Chicos, la verdad que ha sido muy completo. Muchísimas gracias a los dos. Gustavo, como siempre, muy claro. Un tema muy interesante también el que hemos abordado hoy. Y la verdad que esto también llama a la reflexión. Y como dice Silvia también, que esta semana te pasó algo muy lindo, Silvia, también para comentar, ¿no? Que la gente escucha la radio y de ahí también va aprendiendo. Así que es una docencia, como decís vos. Y hemos abordado hoy un día muy interesante y a un tema muy interesante. Así que nuevamente gracias, Gustavo. Y muchísimas gracias, Silvia, por este ratón. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias.